Agradezco a la organización la posibilidad de compartir lo que estoy estudiando en relación al sujeto de mujer, en este caso en relación a la poesía Fortuna de Ida Vitale, por años, disfrutar el error y de su enmienda, haber podido hablar, caminar libre, no existir mutilada, no entrar, o sí, en iglesias, leer, oír la música querida, ser en la noche como ser en el día, no ser casada en un negocio, medir en cabras, sufrir gobiernos de parientes o legar lapidación. No desfilar ya nunca y no admitir palabras que pongan en la sangre limaduras de hierro. Descubrir por ti misma otro ser no previsto en el puente de la mirada. Ser humano y mujer, ni más ni menos. Bien, esto es el poema que vamos a analizar. Ida Vitale nació en el año 1923 y pertenece a la llamada generación del 45 uruguaya, según terminología de Emir Rodríguez Monegal. Ángel Rama, quien fue su esposo a partir de 1950, llama a este grupo generación crítica y la caracteriza de la siguiente manera, abro comillas: los poetas se desprenden del traje de fiesta, se retraen del medio jocundo porque presienten en él signos mortales. Cierro comillas, esto pertenece al capítulo oriental número 32. Según el diccionario de la literatura uruguaya, la obra inicial de Ida Vitale se caracterizaba por su rigurosidad formal. Abro comillas. Su rigurosa obra, dice, se inició en 1947 con la publicación de 4 impecables sonetos que recogió la revista Ciclamen. Los mismos revelaron, pese a la severidad del orden formal, que la autora se veía obligada a respetar ese afinado sentido del idioma que es una de sus cualidades más reconocidas. Pero fue necesario esperar hasta 1949, año de la aparición de la luz de esta memoria, para encontrar la auténtica voz de Ida Vitale. Cierro comillas. La poeta de larga trayectoria ha pasado por diversas etapas y en este poema del año 2005 se percibe una evolución en la libertad tanto de la forma como del contenido. Ida Vitale vivió sus primeras décadas de vida en el Uruguay que inauguraba la participación de la mujer en algunos ámbitos de la sociedad. Algunas leyes aprobadas en este periodo son 1907, la primera ley de divorcio, en 1911, la licencia por la maternidad a las maestras, en 1912, la sección femenina de enseñanza secundaria, en 1915, la ley de 8 horas del trabajo fue aprobada, en 1918, la ley de la silla, en 1932, aprobación del voto femenino. Estos son entonces algunos de los aspectos a tener en cuenta. Entonces, en este plano político se destaca esa aprobación, ya a partir del año de 1932, recordemos que ella dije que es del 1923, el voto femenino. La identidad femenina, el sujeto mujer y lo que significa ser mujer es un complejo concepto que ha variado a lo largo de la historia. Tiene raíces ancestrales relacionadas sobre todo a la maternidad y a la división de tareas entre los géneros. Dentro del concepto de mujer existe una heterogeneidad muy amplia que se relaciona a variables existenciales, geopolítica, racial, étnica, sociocultural, etc. El concepto de género cambió a raíz de los movimientos feministas que ejercieron una presión cultural importante sobre el significado de ser mujer. Desarrollo del tema. La poesía Fortuna pertenece al poemario Trema, publicado en el año 2005, y presenta aspectos sobresalientes en el sentido de la resistencia y de asunción de la mujer como sujeto. Se encuentra implícita la resistencia en esta obra si tenemos en cuenta el sentido etimológico de la palabra, según el diccionario de la RAE,
La resistencia es la acción y efecto de resistir o resistirse. En el segundo significado, capacidad para resistir. Y el resistir es, según el mismo diccionario, oponerse un cuerpo o una fuerza a la acción o violencia de otra. Y el segundo significado es pervivir una persona o animal o durar una cosa. Oponerse con fuerza a alguien a lo que se expresa. Cierro entonces las definiciones. Significa entonces que la resistencia consiste en una conjunción de varios factores: la acción, la capacidad de hacerla, la oposición frente a lo establecido, la violencia implícita y el pervivir en ese estado, ejerciendo una fuerza sostenida en el tiempo que logre la convicción de lo que la mujer es frente a lo que el otro quiere que la mujer sea. En este sentido, Judith Butler, en Fundamentos contingentes del feminismo y la cuestión del posmodernismo, señala la relación entre sujeto y el poder y la resignificación permanente de uno en relación al otro, y afirma que el sujeto, abro comillas, es totalmente político, tal vez el más político, al punto que se afirma que es anterior a la política misma, cierro comillas. Divido la obra para su mejor análisis en diferentes niveles, siguiendo los parámetros de Lotman en la estructura de texto artístico. A nivel paratextual, el título Fortuna es un poema que desde su título anuncia la buena suerte, la situación positiva, la situación favorable, es preanunciada, ya que según el diccionario de la RAE, la palabra fortuna significa circunstancia casual de personas y cosas, y en otra acepción, suerte favorable. Se procura semantizar desde el comienzo un estado favorecido del ser que genera una expectación en torno al contenido subsiguiente. Luego, estudiando la estructura y la rima, la fortuna pertenece al género lírico y a nivel métrico consta de un total de 19 versos que yo los vi, estuve buscando y vi dos posibilidades. Algunos veo la tirada de 19 versos y a veces veo dos estrofas, una hasta legal lapidación y la segunda sería a partir de no desfilar. Me quedó la duda si originalmente había sido una, a veces pasa que en ediciones posteriores se cambia, pero no le hace al contenido. Se encuentra el empleo predominante a nivel métrico de heptasílabos alternados con versos de medida libre y endecasílabos. Se encuentra una libertad en la creación de la forma que trasciende la precisión clásica para su mejor expresión a nivel semántico. Considerando la rima en los versos, la mayoría está libre de rima, versos blancos, pero se pueden estudiar algunas rimas. Por ejemplo, se emplea la rima asonante entre palabras graves. Recordemos que la rima es la coincidencia de sonidos a partir de la última vocal acentuada, entre palabras graves manejadas con libertad entre los versos que finalizan en mutilada, cabras, palabras y mirada. También rima sonante, esta vez IA, entre los versos que riman en querida, día y misma. Nivel léxico. Se destaca la selección léxica del infinitivo, forma no personal de los verbos, y en este sentido se pueden encontrar varias divisiones del poema. En primer lugar, simplemente el infinitivo, disfrutar, hablar, caminar. Luego continúan una serie de verbos también en infinitivo, pero precedidos del adverbio de negación no. No ser casada, no desfilar, no admitir. En tercer lugar, vuelve a emplear verbos en infinitivos: leer, oír, la música querida, ser, en la noche, un ser como en el día. Posteriormente emplea de nuevo el adverbio de negación no, no ser casada en un negocio, no desfilar ya nunca, y no admitir palabras. Y finalmente termina con una aseveración también en infinitivo: ser, humano, y mujer, ni más ni menos.
El empleo del infinitivo como forma verbal no personal, según Manuel Seco, abro comillas, se caracteriza por unir a la significación propia del verbo una función sustantiva, cierro comillas. Y además, abro comillas, el infinitivo simple tiene el sentido imperfectivo, es decir, considera la acción en su transcurso, como no terminar. Cierro comillas. Se destaca una singular jerarquización, enumeración y evocación de estos verbos en infinitivo, que genera la asociación semántica en relación al sujeto mujer. Nivel semántico intratextual. El tema general del poema es la fortuna de ser mujer en las circunstancias vitales del contexto de emisión. En primer lugar, siendo la división gramatical recién señalada, se pueden reconocer a nivel semántico tres grandes subtemas: la libertad, el ser y las conquistas del ser femenino, que se encuentran relacionados a lo que es el tema principal que indica desde el título y se cierra al final, que es la fortuna de ser mujer. En definitiva, la postura del ser como afortunado en relación a su género, es decir, la dicha de vivir y de ser mujer con el goce de todas sus capacidades, contiene por el planteo del poema una resistencia implícita de situación del ser como sujeto. Algunos aspectos de la importancia de ser mujer lo señala Sheila Ben-Aviv en El ser y el otro en la ética contemporánea, feminismo, comunismo y posmodernismo. Su título original en inglés es Situating the Self, que nos da la idea de esa situación del ser, cuyo equivalente en castellano, según el traductor Gabriel Sadunsky, sería el ser para sí, tal como aparece en la obra, abro cita, tal como aparece en la obra del filósofo alemán Hegel en el sentido del ser consciente de sí mismo y sus intereses y con todas sus determinaciones históricas y concretas. Este término aparece en la filosofía hegeliana como opuesto al ser en sí, el ser con sus determinaciones, pero sin la conciencia de sí mismo. Cierro cita. Analizando los momentos, en el primero que plantea la libertad, los verbos en infinitivo para indicar una situación de libertad unida al poder de lo que se puede realizar, es decir, un poder hacer, inclusive un poder de equivocación. Fíjense que dice disfrutar del error y de su enmienda. Señala así la capacidad ligada a una naciente mujer sujeta que se reconoce a sí misma como plausible de derechos, inclusive del error. Estos verbos en infinitivo indican diferentes capacidades, de las que ese yo lírico se sitúa en una situación de poder y capacidad, es decir, de libertad de obrar, porque hasta en el error se siente capaz de disfrutar. Es decir, de ubicarse en una situación de libertad, tanto de realizar las diferentes actividades como de la equivocación y de la enmienda, es decir, la corrección. En este sentido, la mujer ha estado históricamente en una situación de inferioridad con respecto al hombre. Siguiendo a Simone de Beauvoir, en El segundo sexo, abro comillas, la categoría del otro es tan original como la conciencia misma, cierro comillas. Señala que desde las sociedades más primitivas y la antigua mitología se produce la dualidad entre el concepto de lo mismo y de lo otro. Posteriormente se traslada a la mujer esa cualidad, considerando que la mujer, abro comillas, no nace, sino que se hace, cierro comillas, a través de las pautas culturales que le imprimen la adhesión a un género. Señala la importancia de la alteridad en las diferentes colectividades. Abro comillas. Ninguna colectividad se define nunca como una, sino no se coloca inmediatamente al otro enfrente a sí. Cierro comillas. Reflexiona sobre la sumisión de la mujer y establece, abro comillas, la mujer se determina y diferencia con relación al hombre y no éste con relación a ella. Esta es lo inesencial frente a lo esencial. Él es el sujeto, él es lo absoluto, ella es el otro. Cierro comillas. El hecho de constituirse el otro para la mujer tiene una doble ventaja.
pues no solo es lo que se singulariza por la oposición negativa, es decir, el sujeto y lo que no es él, sino que además ella constituye un objeto frente a lo que sería el sujeto masculino. Es decir, la mujer, según esta perspectiva, no define su ser por sí misma, sino en una relación de inferioridad respecto a la principal, que sería el hombre. Siguiendo a Hegel, abro comillas, el sujeto no se plantea si no es bajo una forma de oposición, pues pretende afirmarse como lo esencial y constituir el otro en inesencial y en objeto. Cierro comillas. El reconocimiento de sí misma como humana, con funciones tan básicas y sagradas, en una enumeración no unida por nexos, sino yuxtapuesta, como haber podido hablar, caminar libre, con verbos que van más allá del sentido meramente denotativo y se transforman en metáforas de las cualidades de la libertad. Recordemos que la metáfora es una traslación de un elemento real a un elemento figurado. En este caso, entonces, hablar y caminar se transforman, entonces, por las connotaciones y este sentido bisémico que se entiende. Entonces, hablar asociada a las connotaciones de expresión es en su más amplio sentido el tener una voz, el ser escuchada, y la segunda, caminar, con las connotaciones de libertad de opción, libre albedrío y de elección de vida, ligada estrechamente a la posibilidad de equivocación planteada en los dos primeros versos. El camino como metáfora de vida libre y sin ataduras, que completa con las metáforas del verso siguiente, no existir mutilado. Es de vital importancia la mención de la capacidad de hablar, que implica la voz. Hablar es la expresión del ser y de la conciencia intelectual, una autoafirmación y concienciación del individuo mujer en el mundo. En este primer momento se encuentran dos verbos precedidos del adverbio de negación. No existir mutilada, no entrar o sí en las iglesias. El verbo existir se asocia a elementos positivos, pero acompañado de la metáfora mutilada, sugiere las connotaciones de limitaciones o impedimentos. Sin embargo, el adverbio no transforma en algo positivo, ya que es una cualidad que no se posee, sino todo lo contrario. Por medio de la conjunción disyuntiva o, plantea las alternativas y posibilidades de la libertad en relación a la Iglesia, implicando el libre albedrío, ya que es la opción de lo que se puede elegir. La mención de la libertad de cultos o creencias que ya incluyen a la mujer en un contexto general de época, relacionando a sus coetáneos y coterráneos. Indica un lugar asociado a la falta de coerción, es decir, la falta de alguien que la obligue en ese sentido. En este sentido, Judith Butler, en Deshacer el género, se refiere a lo que significa este tipo de imposiciones en el capítulo El reglamento del género, clasificando las disposiciones en legales y no legales, remitiéndose a la cantidad de normas que no están escritas, pero que se imponen de forma de control sobre las mujeres. La sujeción y la regulación de un sujeto no solo actúa en su comportamiento, sino que el sujeto se transforma por medio de la reglamentación. Si escapa a esa norma, se escapa a la normalización de la conducta, que debería ser la adecuada por pertenecer al género femenino y tener que seguir ciertas pautas y parámetros sociales. El ser. En el segundo momento, la posibilidad de acceso a la educación y las artes habilita a la mujer a su plena educación y a la jerarquización de su esencia femenina. Leer, oír, la música querida. También estas dos cualidades yuxtapuestas. La cualidad metafísica del ser, tanto en la noche como en el día, implica no solo la asunción de sí misma como individuo intelectual, sino también su posibilidad de ser mujer en relación a su género, en asunción de su feminidad. Ser en la noche, un ser como en el día. Se observa un control de la elección léxica que señala el disfrute, pero no el exceso. Es decir, no se evidencian en las palabras una alegría desmedida o desmesurada.
En cuanto al deseo, dice Butler que se ha situado el deseo en la marginalidad para lograr la contención social o disciplinamiento, pero existe una relación fundamental entre deseo y agencia, es decir, acción humana. Dice Casale en Deseo y producción de agencia en Judith Butler, abro comillas, el deseo remite una carencia, como una falta o un vacío que se ve colmada solamente por aquello que está en condiciones de hacerlo. Cierro comillas. En el poema Fortuna, el deseo está asumido como parte del ser humano y mujer, porque proclama tanto ese verso de ser en la noche como en el día. En este caso está en la aceptación del deseo dentro de una condición corpórea, su asunción y habilitación como un aspecto integrado a la vida. Las conquistas. En un tercer momento se refiere implícitamente a las conquistas que han conseguido las generaciones anteriores, de las que ella, por fortuna de nacer en este momento histórico, se ha visto favorecida. De nuevo, el adverbio de negación no se asocia a la limitación, sino a la posibilidad de obtención de más libertades, en este caso en relación a la sociedad y a la sujeción de la mujer en diversos ámbitos, tanto en el ámbito intrafamiliar, no ser casado en un negocio, sufrir gobierno de parientes o legal lapidación. Ahí me informé un poco de eso de medir en cabras, el negocio que aparece todavía, lamentablemente, que venden cabras a cambio de una hija. Lamentablemente leí que hasta en Afganistán y a veces en lugares de África venden por animales, ¿no? Y sería en ese sentido. Es decir, que su posibilidad como sujeto está unida implícitamente a la circunstancia afortunada de su momento histórico y lugar de nacimiento. La innovación del poema por empleo de los verbos en infinitivo que generan una valoración de los mismos como cualidades de ese yo lírico y a la vez en el propio reconocimiento de la mujer como sujeto en sí misma. En este caso, la mención del otro no está ligado a un individuo en particular, sino en una circunstancia vital de lo que se siente agradecida y afortunada de no vivir por obligación, sino realizar por elección propia como el casamiento. Es decir, su reconocimiento como mujer sujeto implica adelantos sociales en el momento histórico, como se dijo anteriormente. Ya termino porque la no admisión de palabras implica la negación de la imposición de los terceros en la vida y los actos de ella. Abro comillas, no desfilar ya nunca y no admitir palabras que pongan en la sangre limaduras de hierro. La libertad es aquí en relación con la sociedad y las metáforas se asocian a la coerción, represión y sujeción por diferentes medios. El poema finaliza con la exhortación a otras mujeres al descubrimiento de sí mismas, indicando, por medio del pronombre personal de segunda persona del singular ti, con el esfuerzo significativo del adjetivo misma. Descubrir por ti misma otro ser no previsto en el puente de la mirada. El encabalgamiento, recordemos que el encabalgamiento es la falta de concordancia entre la unidad sintáctica y la unidad métrica, es decir, en esa estrofa sigue el sentido, ¿no? Descubrir por ti misma sigue el sentido, otro ser no previsto sigue el sentido. En el puente de la mirada, ahí tenemos el encabalgamiento. Construye entonces el contenido semántico abarcando los tres versos, constituyendo un mensaje. En este caso, el empleo del infinitivo implica la propuesta de conocerse a sí misma sin la intermediación del otro, que metafóricamente está aludido por el puente de la mirada. Es el incentivo del autoconocimiento sin negociación a través del otro. ¿Vieron? Porque dice, descubrir por ti misma otro ser no previsto en el puente de la mirada. Es decir, que ese puente, no como unión en este caso, sino como una forma de que reconocerse en sí misma aparte, ¿no? Es decir, sin negociación a través del otro. Y finalmente la aseveración de constitución del ser primero como humano
que es el reconocimiento de lo biológico, imperfecto y temporal, y luego como mujer. Ser humano y mujer, ni más ni menos. Enfatiza el ser mujer en un sentido metafísico y refuerza con la expresión final, ni más ni menos. La igualdad entre los géneros con toda la carga semántica que implica la historia de la desigualdad anterior. Conclusión. En Fortuna encontramos una dicha significativa, puesto que plantea la independencia del sujeto mujer, sin ser impregnado de la mirada del otro. Sería una construcción del ser femenino sin ser atravesada por el otro masculino, sino una configuración personal y totalmente libre. En este sentido, el poema nombra las cualidades que la transforman en un ser que es primero humano y luego mujer, priorizando por medio del lenguaje su propio reconocimiento dentro del género femenino. Se encuentra un nuevo punto de vista de lo que es ser mujer, no por oposición al otro, sino por una búsqueda de su identidad femenina, aceptando esa esencia tanto física como metafísica. La conciencia que propone este poema es la de la autonomía con respecto al otro y del descubrir en el interior sin la intermediación del otro. En Fortuna se encuentra una resistencia del sujeto mujer en cuanto a valoración y aceptación de sí misma. La sustitución de la mujer objeto, obediente y dócil en oposición a la surgente mujer sujeto, dueña de su vida, de sus decisiones y poseedora idónea de su libre albedrío. Este poema logra superar tabúes y formas de visualización de la mujer, creando un punto de comprensión de la misma por la fortuna de serlo. La conciencia del ser mujer atraviesa el poema inaugurando nuevas formas de captación del sujeto femenino y animando a las lectoras a la asunción y al descubrimiento de sí mismas.